Bueno, acá estamos de nuevo en el medio peronista con nuestros amigos Jamie y Adam en, en nuestra sección Demoliendo mitos, dedicada hoy a los mitos liberalotes, es decir, los mitos de quienes se dicen liberales y no lo son, porque forma parte de la tradición liberal la discusión basada en argumentaciones, basada en datos, basada en cifras y en hechos, y ellos utilizan una técnica populista, que es repetir cosas sin ton ni son, porque miente, miente, que algo queda. Bueno, vamos a tratar de desmentir algunas de las mentiras que se dicen en el ambiente liberalote. Arranquemos por esta. La primera es la de no bajaron el gasto, no bajaron el déficit. Bueno, ahí tenés una primera filmina, que espero que no sea como las filminas de Alberto, donde tenés claramente la evolución del gasto y del déficit y el resultado fiscal y el resultado fiscal total y el resultado primario, donde es muy evidente cómo Néstor Kirchner tomó el superávit, un superávit amplísimo, cómo durante el primer gobierno de Cristina eso se terminó, cómo se comieron todo hasta llegar a una situación de déficit cercana a los 6 puntos, y cómo durante nuestro gobierno, con mucho esfuerzo, se recuperó, con mucho esfuerzo de la gente sobre todo, se recuperó desde un valor cercano a 6 a un valor cercano a 3, es decir, casi se bajó a la mitad. ¿Fue suficiente? No, no fue suficiente, tuvimos una corrida cambiaria. ¿Habría que haberlo hecho más rápido? Sí, señor. Con el diario del lunes creo que todos estamos de acuerdo en que había que hacerlo más rápido. ¿No se hizo nada? No, eso es mentira. Es lo mismo un gobierno que rompió un superávit y dejó un déficit enorme que uno que lo corrigió un poco más lentamente de lo que debería haber hecho. No, no es lo mismo. Acá tienen la misma cifra, acá están incluidas las provincias. Recuerdo que recibimos 19 provincias en déficit y dejamos solamente a 5 en déficit. Y acá están las cifras, ¿no? 7,2% a 3,4%, y si vamos por el lado del resultado primario, de un resultado de 5,5 a uno de 0,5% de déficit. Es decir, una reducción brutal que nos costó en gran parte el gobierno, sobre todo porque el último año prácticamente no se imprimió una moneda, pero que son cosas que cualquier liberal en cualquier lugar del mundo aplaudiría, en vez de decir son todos los mismos. Y acá tenés más o menos lo mismo, también en ese dato del 2004, lindo para Alberto Fernández, que a algunos les parecía que era muy razonable durante las elecciones, más de 4 puntos de superávit en el 2004, cuando se fue del gabinete ya no quedaba casi nada, 0,4%, y llegaron a entregarnos el gobierno con 5,4 abajo y lo terminamos en 0,44, una corrección muy importante. Dicen también, no bajaron los empleados, pero resulta que la mayor parte de los empleados estatales argentinos no están en el empleo estatal nacional, sino en el empleo provincial y municipal, donde casi por absoluta mayoría gobierna el peronismo. En el sector público nacional, en la administración pública nacional, nosotros bajamos 44.000 empleos, el 18,5%. 18,5% de reducción del empleo público en 4 años, mientras que las administraciones provinciales lo subían 3 puntos y las municipales 5 puntos. Como esas eran mucho más grandes, el esfuerzo que hizo Cambiemos desde el Estado Nacional se lo gastaron, y los gobernadores provinciales y los varones del tercer cordón peronistas tomando más empleados, y el balance total es prácticamente neutro, una diferencia del 0,1%. Pero son todo lo mismo, ¿no? También recibimos un atraso del tipo de cambio. El atraso del tipo de cambio es una intervención del Estado sobre los precios del mercado. Deberían recordarlo también los que reivindican acríticamente a Menem, porque eso y no otra cosa fue la convertibilidad. Bueno, ellos nos dejaron, como muestra el gráfico, un nivel de tipo de cambio real multilateral muy, muy parecido al que había dejado Menem con la convertibilidad, que provocó después la explosión del país en el 2001,
llegando al valor casi de 200 con Duhalde, y después esos lo fueron reventando, ese colchón de competitividad que arrancaba casi en los 200 puntos con Duhalde, hasta dejarlo en 75 en el 2015, y nosotros lo fuimos recuperando hasta llevarlo más o menos a los valores medios, como se ve claramente en el gráfico. Tampoco ahí fuimos lo mismo. Y eso tuvo una repercusión directa en la balanza comercial, porque ellos arrancaron con una balanza comercial, el saldo entre lo que exportamos y lo que importamos, muy positiva, de más de 16.000 millones de dólares. Llegaron a tener 12.000 millones de dólares, pero ya estaban bajando, y cuando empezó Cristina, y nos dejaron a nosotros ya una balanza deficitaria de casi 3.000 millones de dólares, que nosotros recuperamos a los niveles originales en el año 2019, pagando el caro precio de tener que ajustar el tipo de cambio. Finalmente, la cuestión energética, que arrancó con un superávit, arrancaron ellos con un superávit de 6.800 millones de dólares, dejaron un agujero de casi 5.000 millones de dólares y nosotros lo llevamos al empate. En estos días habrán visto que se suspendieron los contratos de exportación de gas licuado que había hecho nuestro gobierno para aprovechar la producción que creció en Vaca Muerta, aunque Alberto Fernández miente y diga que bajó, y estaban ya el contrato para exportar, hubo que cancelarlo, vamos a tener que pagar punitorios por eso, y vamos a tener que volver a importar gas licuado, pero somos todos lo mismo, ya saben. Y finalmente, la proporción, otra cosa que hubo que nos costó mucho desde el punto de vista electoral y que los mismos liberalotes criticaron fue la suba de las tarifas. Miren la proporción de las tarifas que pagaban el celeste de las barras en el total país que tienen ahí, es la parte, en celeste es la parte que se pagaba con tarifas del consumo de gas, y el rosado de más arriba, ese naranjita, es la parte que se pagaba con subsidios estatales, con impuestos, ¿no? Y miren cómo cambió la proporción. Eso también formó parte de la inflación, lamentablemente, y también nos costó muchísimos votos. Pero es el tipo de cosas que un gobierno que cree en que las cosas tienen un precio y hay que pagarlo, tiene que hacer. Yo creía que eso formaba parte de la tradición económica liberal. Parece que para algunos eso tampoco tiene importancia. Bueno, donde lo veamos, toda esta mentira de que no bajó el déficit fiscal, que no bajó el gasto público, que no bajaron los impuestos, fue solamente eso, fue una enorme mentira que siguen repitiendo acríticamente. Quienes quieren convencer al electorado argentino, a los ciudadanos argentinos, que son todos lo mismo, es decir, que voten al peronismo, porque total, roban, pero hacen, roban, pero los otros son iguales. Así que bueno, que se hagan responsables de lo que dicen y que discutan según la tradición liberal, que es aportando datos y hechos y no simplemente repitiendo consignas como loros. Seguimos en el medioevo peronista, lamentablemente.